Hoy hablaré sobre lo que pienso que la izquierda piensa del capitalismo, aunque es un poco raro porque realmente su propio comunismo es bastante así. Cree que sí o sí el capitalismo lleva a la corrupción y está hecho por malvados empresarios. ¿A qué me refiero con esto? De malvados empresarios. Perdona, manías. De malvados empresarios me refiero a que los empresarios siempre quieren ganar más dinero, incluso a costa del medio ambiente, de ti, de bla, 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 bla. Todo, básicamente. Y que por eso se debe luchar contra eso y demás. Y que ganan demasiado y que hay que retribuirlo. Estas dos premisas que son un poco me tirando a nada, ¿vale, gente? A ver, para que se me entienda. Los empresarios malvados, a ver, gente. Ellos hacen lo mínimo indispensable para darte los servicios que necesitas para ganar la mayor cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Que ellos no pueden realmente contaminar, realmente sin que un juez después, si se demuestra que ha hecho lo partidos o lo que sea, lo encarcele y demás. Y todas estas cosas. Eso sí, yo lo que creo que debería hacerse, que no sé si se hace ya en España, porque no lo sé, porque no me he puesto a investigar sobre leyes del tema y demás, pero si alguien invierte algo o no gasta suficiente para que lo que está vendiendo sea lo suficientemente bueno, creo que ya hay en la parte de alimentos, por ejemplo, que vendían alimentos que ya habían caducado a precios de mercado en unas tiendas de kebab o una franquicia de kebab y lo clausuraron todo, básicamente. Así que como digo, si, si se detecta esto, se acaba rápido con este tipo de personas. Ahora, la corrupción a alto nivel, que es lo que supongo que preocupa a la gente. ¿Qué es lo que se conoce como... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto, tío? ¿Cómo se llama esto cuando está corrupto de las empresas hacia el gobierno? ¿Qué es lo que pasa? Corporativismo. Eso. Es algo que no está dentro del capitalismo, que está fuera del capitalismo, pero que aún puede haber cierto capitalismo corporativo en algunos aspectos. ¿Cuál es el problema con esto? Que realmente es el gobierno el que la caga y el que se convierte en corruptos. Sin ese gobierno corrupto, realmente el corporativismo no se ve nada. Y este es el problema principal de todos los países, básicamente. Que sus dirigentes pueden llegar a corromperse a favor de... Joder, no sé si es sangre o qué. A favor de las empresas y demás. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos en general? Realmente no es corporativista hasta el nivel máximo, pero bastante corporativista. Lo que eso sí, bastante menos que países como puede ser Corea del Sur, por ejemplo, que es completamente corporativista. ¿A qué me refiero con Estados Unidos es corporativista en ciertos aspectos? Esto tiene que ver sobre todo con la duración de las patentes y cómo se puede llegar a enjuiciar a alguien por las patentes y demás. Aunque, sinceramente, hay algunas patentes que están tan vagamente dirigidas que tú puedes interpretarlo cuando te salga de los huevos. Literalmente, el juez, si quisiese darle el favor a la empresa, lo podría hacer. Y al mismo tiempo, si no quiere dárselo a la empresa, se lo podría dar al que estaba denunciado. O sea, todo dependería de cómo lo miraría el juez esa patente. De lo vaga que es la patente, en algunos aspectos. Esto, por ejemplo, se puede ver en el caso Pokémon Tenten, no, Pokémon, el juego este de capturar monstruitos. El otro, el que no es Pokémon, que es con metralleta. Pues ese, tío, el tecnicismo es cómo se lanza la pelota o algo de eso, o la pelota en sí o algo de eso era. Lanzar la pelota o algo de eso. Y era en plan, tío, es un tecnicismo pequeño que se cambia, en vez de lanzarlo así, le cambias por abajo. ¡Oh! Súper complicado de cambiar. O así. Así, mira. O así. En vez de levantarlo así, lo haces así. A los tenis. Y ya está.
Yo sé que probablemente seguiría valiendo como el terminismo, pero me pareció gracioso. Me parecería gracioso que realmente se pudiese hacer este cambio y ya está, y ya no me puedes denunciar por eso. Sería bastante gracioso, la verdad. Pero no sé si va así. Ahora, la denuncia esta en general, yo creo que es probable que el juez no la desestime, básicamente. Porque es básicamente tirar una bola a un bicho. Tal cual, es lo que está patentado. Lanzarle una bola a un bicho. Yo no entiendo cómo eso siquiera puede ser una patente. Yo entendería, por ejemplo, que el código fuente y todas estas chorradas, porque yo no entiendo nada de eso, por eso lo llamo chorradas, porque no entiendo ni idea, pues se pueda poner una patente a eso. Pero si tú consigues que tu muñeco lance la Pokéball, la bola, porque en el caso del juego es la bola esta azul rara, pues, pues lanza la bola. Es que en realidad ni siquiera creo que era con una mano, creo que era con dos, así, se hacía grande y se capturaba así. O eso era por los monos grandes, no lo sé. En fin, esto. Estaba hablando del capitalismo y me fui completamente al caso Pokémon. En fin, este tipo de cosas es corrupción, literalmente. Tú no puedes darle la patente de eso a alguien. Porque es una mecánica de juego básica en cualquier captura de monstruos. Monstruos. Cualquier captura de monstruos tiene esta mecánica. O sea, cualquiera, en serio. Hay un montón de videojuegos en el propio móvil, ¿eh? Que es así. Y luego ya no te digo los gratuitos, que ya son infinitos. Así que como verás, lo que más se le puede achacar al capitalismo realmente sería la corrupción, realmente que puede traer el capitalismo, pero eso es más bien culpa del Estado en sí, que tiene, ¿cómo lo llamarías? Políticos que se dejan corromper, más que es que le paga suficiente para que se corrompa. A ver, gente, ¿qué crees que pasa en el comunismo? El comunismo, la empresa X, corporativista completamente, porque es del Estado, o sea que es corporativismo puro y duro. Lo más probable es que no haya otra empresa de ese tema en todo el país, porque como lo maneja el Estado, lo maneja todos los sitios de, voy a decir petroleros, por ejemplo. Todos los sitios petroleros están bajo una empresa que es del Estado. ¿Qué pasa? El director de ese Estado quiere hacer un vertido en las propias aguas del país y, es que te daré este dinero, tal, conseguiré mucho más, así que te daré este dinero, que es parte del sobrante. El político, vale, oh, vale, gente, es el problema principal de los gobiernos y demás, más que del capitalismo en sí. Tú puedes decir a lo mejor que es los capitalistas que ganan demasiado dinero y que después que esto no entra en la comuna y demás, o en el país y demás, sino que se gasta a lo mejor fuera y tal. Es una chorrada como una casa, porque tú esto lo puedes decir de cualquier gobierno comunista. El gobierno se lo gasta en chorradas, literalmente, para enriquecer a unos pocos que están en la cima. Luego te dan, pon tus servicios básicos, pero después se quedan todo el sobrante para ellos. Es tal cual lo que pasa en el comunismo. Que la gente es muy idealista con el comunismo, pero por ejemplo, yo quiero decirle a un comunista, vale, eso, tú lo que tú quieras, Cuba no es el comunismo de verdad y nada es el comunismo de verdad. ¿Qué pasa? Cuando tú te llegas al poder, tú como comunista, impones un régimen comunista, incluso en vez de un partido comunista, creas un Estado comunista, o sea, tiránico y demás, de lo que la represión que tú quieras y todas esas cosas, básicamente te conviertes en dictador, un dictador comunista típico. ¿Qué pasa aquí? Que a lo mejor tú tienes tus ideas comunistas bien claras de ayudar al pueblo y demás, y lo haces y demás, y no te enriqueces y demás. ¿Qué pasa? El siguiente que viene detrás de ti no va a hacer eso. Es tal cual lo que suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es esto,
que el que viene detrás de ti, incluso de tu propio partido comunista, lo más probable es que quiera enriquecerse él mismo en vez de ayudar al pueblo. Es tal cual. Tú puedes creer en él y todo lo que tú quieras, que lo más probable es que solo se enriquezca a él, o el partido comunista a su completo, porque ya es corrupto de por sí. Lo que pasa es que tú eras el idealista del grupo, tú y algunos cuantos más, que probablemente serán echados, tú y unos cuantos más eran los comunistas de verdad, y ya está. Y todos los demás eran tíos corruptos que estaban ahí para conseguir más dinero. Tal cual. Es lo que suele ocurrir incluso en cosas benéficas, como es la Cruz... No, la Cruz Roja no. Que también, pero Greenpeace y todas estas cosas medioambientales tienen mogollón, pero mogollón de, de dinero. Pero apenas se les ve haciendo cosas realmente grandes con ese dinero. Y eso porque suelen ir casi todo el dinero a pagar a directivos en vez de ayudar a la gente. O a los bosques o a todas estas cosas. Y a lo que va realmente ese dinero es poco hacia ese tipo de cosas. Que hay, ¿vale? Pero no tanto como la gente piensa. Todas estas ONG y demás reciben mucho dinero, pero la gran mayoría se dedica a eso parcialmente. Pero la gran mayoría va a pagar sueldos de directivos. Por eso hay un montón de problemas con las ONG y demás. Y es esto. ¿Qué pasa? El propio gobierno no las quiere quitar porque las ONG le dan buena imagen y demás. Por eso no las quitan directamente. A todas las que cometen irregularidades. Porque sí, la gran mayoría comete muchas irregularidades. Por ejemplo, el propósito de proteger a los animales y demás, a los perros y demás. Pero se ponen a sacrificar perros y demás. ¿Por qué? Porque están en la calle. Tú a ese perro lo puedes dejar en la calle tranquilamente. O incluso llevarlo a un bosque perdido en la nada. Un bosque no. Vamos a decir selva tropical. Y lo dejas ahí suelto. ¿Qué pasa? Te mata las cosas autóctonas y no la puedes dejar ahí. Entonces están vagando por las calles. ¿Qué pasa en las calles? Que no se les da el trato que se merece y demás, se les puede morir de hambre. ¿Qué pasa? Eugenesia. Vamos a matarlos a todos para que no sufran. Los estás matando, lo sabes, ¿verdad? Sí, pero no sufrirán. Es tal cual lo que dicen algunas ONG. Y en plan, o sea, prefieres quitarle, porque también ha ocurrido, quitarle la mascota a un niño o a una persona para tú después matarla. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Yo entendería que a algunos animales salvajes y demás, como puede ser caimanes y serpientes, que hay gente rara que tiene este tipo de animales, pues tú digas, bueno, pues vamos a llevarlo a su zona natural y demás, le enseñamos yendo y viniendo para que no se muera de hambre, o construimos un recinto para que vaya aprendiendo todo lo necesario para vivir en el sitio y demás. Luego lo introduces y demás. Yo por eso hay algunos zoos que yo creo que están bien hechos, porque son para ayudar a este tipo de animales a volver a su suelo natural. Sí, a mí no me gustan los zoos para mirar, porque lo veo como capturar a un animal que no debería haber sido capturado y llevarlo al zoo para enseñarlo. Entonces se puede ver con leones y cosas de estas que no sé qué hacen en un recinto de zoo. Yo entendería que tú en el zoo tengas animales que están en peligro de extinción, para que no desaparezcan y demás, los conservas, les ayudas a reproducirse y demás, hasta que lleguen a una cuota, que no sé de cuánto es, y después lo vuelves a soltar. Ya si no vuelven a sobrevivir, se convierten en mascotas de zoo o eutanasia de especies. Pero es que yo prefiero mascotas de zoo o eutanasia de especies. Yo no sé tú, pero si yo de repente me voy al universo y resulta que hay una especie súper avanzada que no habla nuestro idioma ni nada por el estilo y no es capaz de entendernos, y para ellos estamos ladrando, literalmente, como verás, que me eutanasien porque no quieren que seamos sus mascotas y demás, pues como verás, no me parecería bien. Así que, como digo, este tipo de baremos raros de estas personas, yo creo que incluso preferiría ser una mascota a morir, ¿vale? Literalmente. Así que, ¿qué pensáis de este tema y demás? Que, como digo, es bastante raro y demás.
Estaba hablando del capitalismo y ya me fui al tema de mascotas y demás. Varío bastante. Gente, me he dado cuenta de que varío bastante. Hay gente. Lo de la corrupción, gente, es algo que se da en todos los sistemas, ¿vale? Es imposible de eliminar por completo. El capitalista es de hecho el que más difícil es ser corrupto a la vista. A escondidas sí, pero a la vista no. Todo el mundo sabe que hay corrupción en el país. España, Francia, Alemania, todos tienen corrupción. Pero lo hacen de extraño, por detrás, porque, o si no, la gente se dará cuenta, el juez se dará cuenta y le llegará a eso de corrupción y demás. Y en España está muy controlado, porque en realidad hay un montón de casos de corrupción que se invisibilizan súper fácil y súper rápido. O sea, por parte del gobierno suelen invisibilizar los casos de corrupción. Tú te das cuenta a lo mejor al principio del caso de lo que está ocurriendo, pero después desaparece literalmente el juicio de cualquier noticia y demás. Que es lo que pasa con la mayoría de los juicios en general. Tanto el PP como el PSOE hicieron eso. Al principio te enteraste, cada vez que pasaba algo lo suficientemente interesante para las noticias, te enteraste, pero nunca supiste la resolución de ese caso de corrupción. A menos que lo investigases tú mismo, porque hay algunos periódicos que sí, pero la gran mayoría, las televisiones y demás, no lo ponen. Ponen el principio a lo mejor y ya está. Y a lo mejor cuando pasa algo interesante en el caso, y ya está. Algo interesante, por ejemplo, sería que tengas pruebas de que otro político podría ser corrupto y demás. Que después las tienen, pero te pagan para silenciarte y te apartas. Te apartas de los medios y demás. Y el propio gobierno te aparta y avisa a los medios de que no tienen que seguir tal. Y así es como apartan todos los casos de corrupción, básicamente. Hay que hacer así. Y ya está. Así es como se tapan todos los casos de corrupción. Eso pasa en capitalismo y en comunismo y en cualquier tipo de sistema, realmente. Porque incluso un anar... No, es que anarquismo sería raro si fuese eso. Lo dejaremos ahí. Es que hay incluso anarquismo capitalista, anarquismo comunista, hay muchos anarquismos raros y demás. Así que lo vamos a dejar aparte, el anarquismo. Pero básicamente la corrupción es algo que se va a dar sí o sí. Tú, como mucho en el capitalismo, puedes decir que no se redistribuye la riqueza lo suficientemente bien. Que esto es una riqueza. Una estupidez que diga. Porque la redistribución de la riqueza no existe, ¿vale? Ni en comunismo ni en capitalismo. En comunismo lo que hay es gente pobre. Ricos, los políticos. Todo lo demás, gente pobre o como mucho de puestos relativamente autoritarios en las empresas. Ya está, es gente pobre, gente mediocre porque está en algunas de las empresas del Estado y el Estado, tal cual. Porque los de abajo, ¿qué cobran? 1.000 euros, 2.000, con mucho. No es pobre, pero casi aquí en España. Seríamos la clase baja, en general. Luego estaría la clase media, que serían los jefes de departamentales y cosas de estas, que a lo mejor cobran 10.000 o 20.000 euros. Luego estarían los altos mandos, que ya serían los jefes de sucursales y cosas de estas, que ya cobrarían bastante más. No sé cuánto, porque puede ser desde 50.000 a 100.000 y más, depende un poco del estado. Así que todo dependería del estado. Y esto es un problema. Porque no es un empresario que hace este tipo de cosas, sino el propio gobierno. ¿Qué pasa cuando lo hace el gobierno? Que la gran mayoría, al ser tan corrupto, lo hacen mal o directamente para su propio beneficio sin darte lo suficiente a la población. ¿Qué me refiero con esto? Rusia se puede ver claramente. En la capital y en las zonas cercanas o con mucha población, ahí llega todo de lujo. Me refiero a las ciudades grandes. Pero luego te vas a una ciudad pequeña me lo invento. Al norte, justo por la derecha, por ahí, hay alguna ciudad por ahí, que no sé si hay siquiera, o un pueblecito por ahí, que ya digo yo que ese sitio
no tendrá todos los servicios básicos que debería tener. Y todo porque su población es limítrofe, no hay ninguna empresa grande ni nada. Es algo que pasa en Rusia. Ahora imagínate a la Rusia de ahora, que es relativamente capitalista en algunos aspectos y en otros no tanto. En mayoría no tanto, pero lo suficiente para decir que tiene algo de capitalismo. Así que, pero es que no es comunista. Es un comunismo nacional, básicamente. Está expresado en la nación, pero es comunismo aún así. Y sí, Putin es un dictador comunista, tal cual. Comunista nacionalista. Hay que entender estas dos cosas. Comunista nacionalista. Y como verás, tiene varios problemas. Tanto el capitalismo como el comunismo, que no se pueden solucionar realmente. El problema del comunismo, en comparación con el capitalismo, que es por lo que yo prefiero el capitalismo, es que tú puedes realmente llegar a echar al presidente corrupto o distintos tipos de dirigentes corruptos, tú los puedes llegar a echar con el sistema de gobierno demócrata, con la democracia y demás. Tú al menos podrías llegar a echarlo, si los jueces y los policías no se ponen de su lado. Podrías llegar a echarlo. En cambio, en un régimen totalitario o dictatorial, como puede ser, pasa en el comunismo casi siempre, es realmente imposible echar a tu presidente. No importa lo mal que lo haga o lo bien que lo haga, no lo puedes echar. Así que aunque se equivoque y lo haga súper mal todo, poniendo al país en la miseria absoluta, tú no lo puedes echar a menos que hagas un golpe de Estado. Que a menos que consigas armas de un sitio invisible y puedas derrotar a todo un ejército, pues como verás, en la gran mayoría de dictadores siguen ahí por eso, porque es imposible derrocarlos. Porque los propios militares están comprados por el gobierno. Básicamente les pagan a tocates a los militares para que no intervengan en este tipo de conflictos o directamente se pongan de su parte, como pasa en algunos países, como es en Cuba, por ejemplo. Que los militares están siempre a favor de los políticos que hay ahora, comunistas y demás. Es por eso, porque pagan un dineral a los generales y demás. Porque si no, eso se hubiese caído por sí solo hace tiempo. Si no le pasen tanto a los militares. Y ya está. Con esto he terminado. Como puedes ver, el capitalismo y el comunismo realmente no tienen muchas diferencias en cuanto a problemas que llegan con él. Tú puedes decir que en el capitalismo se intenta. No, es que realmente el comunismo es igual, gente. Solo que el dinero, en vez de ir a por al empresario, va al político. Tal cual. Realmente no hay ninguna diferencia así grande que tú puedas decir. No, pero es que no hay diferencia realmente. Si tú te fijas realmente, Rusia debería estar ganando un dineral y pudiendo construir de todo en Rusia. Literalmente. Rusia debería poder haber construido de todo en Rusia. Pero no ganan tanto como deberían porque hay muchos políticos y muchos políticos que cobran bastante. Y después directamente la corrupción, que no sé hasta qué nivel está en Rusia, por ejemplo. Así que como verás, este tipo de cosas, Rusia no es comunista per se, es comunismo, ¿cómo se llama? Comunismo conservador, que es bastante más raro, pero es más o menos igual que el comunismo, solo que con toques de país. Siempre y cuando tú te quedes en el país, hagas todo lo que te piden en el país y pagues tu cuota de corrupción, te puedes quedar a hacer la empresa en el país y hacer de todo en el país, básicamente. Es un poco así, para eso. Esto ya para las cosas grandes, gente. Claro, si tú eres una panadería, lo más probable es que no te digan nada. No te pidan el dinero ni nada de esto. Lo voy a dejar aquí, gente, porque me he desplayado mucho. La conclusión es que todos tienen más o menos los mismos problemas, solo que el capitalismo es más fácil llegar a echar, despedir o destruir una empresa, realmente. Aquí en España, por ejemplo, un mogollón de bancos
hubiesen sido destruidos si el país no hubiese intervenido. España intervino en los bancos para quedarse el banco. Porque, o si no, habrían 3 o 4 bancos que se hubiesen caído literalmente sin el país. Porque estaban metidos en cosas de corrupción, en cosas corruptas y demás, proyectos a largo plazo súper mal hechos y demás. Y se iban a pique. Pero el gobierno vino a salvarlo porque es tonto el gobierno. Y por toda la mierda que pide el gobierno español en general para montar cualquier cosa. ¿Tú quieres montar un banco? Papeleo al tubo. Al tubo me refiero al cuadrado. Papeleo al cuadrado. Yo creo que para montarte un banco necesitas papeleo al cuadrado. Y ya para montarte una empresa, no es al cuadrado, pero es al doble. Papeleo al doble. No es al cuadrado, que sería un por 4, pero sí sería un por 2, chiquito. Por eso digo que montar empresas es bastante chuco en España. Y todo este papeleo es lo que hace que realmente el país vaya como va. Que hay mucho papeleo en todo. Y este es un problema para montar empresas sencillamente. Una cosa es que tú pides a lo mejor algún certificado de calidad, por ejemplo, de algunos productos y demás. Y de estos productos me refiero, por ejemplo, a comida, por ejemplo, que necesitas un cierto requisito de calidad o si no, un inspector te va a joder la vida. No, es que en realidad incluso podrías poner la perspectiva de calidad como lo necesario para montar una empresa. Necesitas tener un producto y un cierto nivel de calidad para que ese producto sea aprobado por las leyes. Ya está, todo lo demás son los impuestos y demás que se les pone siempre a las empresas y demás. Ya está, sin tener que coger papel, firmar papel, llevarlo no sé dónde, llevarlo no sé cuánto. Tú simplemente pones la empresa, el sitio donde está, todo el papeleo pertinente a la zona y demás, porque cada zona tiene su propio sistema de impuestos, más avanzado o menor. Y ya está, y tú con eso tienes la empresa, tienes el lugar y tienes un lugar físico. Tienes un número de teléfono y demás. Y todas estas cosas que te piden. Que, que es normal que incluso des tú para trabajar. Todo lo normal, el DNI y todas estas cosas. Para que ellos puedan contratarte y tener vigilados que si te entra, te sale dinero y demás y demás. Yo creo que con esto tú ya deberías estar tranquilo, el gobierno. Pero es que necesito el papel de no sé qué, no sé cuánto. Como que tú tienes la empresa. A ver, gente, esto sería fácil diciéndole a la persona: DNI, ajá, ¿dónde vas a montar la empresa? Dime la calle y la zona específica. Dime la cuenta, dime tu DNI. Y ten en cuenta que al montar la empresa, yo sé todo lo que sale y entra de tu cuenta bancaria. Porque el banco me lo da porque está obligado a hacerlo. Tú con esto, tú ya puedes poner los impuestos que tienes que poner y demás. Y en caso de que haya fraude o algo por el estilo, es fácil de ver. Muy fácil. Eso sí, tienes que poner todas las cuentas y demás por parte del empresario y demás que te la pide el propio gobierno cada mes, por ejemplo. Que ya está. Y tú con esto, tú ya puedes montarte un capitalismo cojonudo. No necesitas más. Con esto tú ya tienes capitalismo de sobra. Os dejo ya porque se está haciendo demasiado duradero. Y con esto termino ya. Reflexión. Tanto el capitalismo como el comunismo tienen sus problemas, pero el capitalismo tiene menos problemas. Tal cual. Que el comunismo.